entre expertos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta charla llamada Enseñar con el corazón, la importancia de la dimensión emocional del docente, cuyo objetivo es reconocer la dimensión emocional como un pilar esencial del ejercicio docente, en donde vamos a destacar su influencia en la construcción de vínculos significativos con los estudiantes, la gestión en el aula y el desarrollo integral del proceso educativo. A nombre de la DEGIRE, del área de apoyo académico de la DEGIRE, y pues feliz, muy contenta de estar ustedes compartiendo esto. Ahorita les voy a poner mi pantalla, ok, y ya estoy aquí, ok. Elegí este tema que se llama Enseñar con el corazón, porque a veces esto de enseñar con el corazón suena una frase a veces muy trillada, sencilla, o sea, como muy evidente. Pero si de veras nos detenemos a profundizar un poquito en este concepto, descubrimos que esto de enseñar con el corazón encierra la esencia de nuestra labor como docentes. Porque yo parto de la idea de que enseñar con el corazón no solo se trata de preparar una clase atractiva o simplemente querer a nuestros alumnos muchísimo, sino reconocer profundamente que la escuela no es nada más un espacio académico, es sobre todo un espacio humano y cada día que los docentes entramos al aula, nos encontramos con jóvenes, con adolescentes que traen mucho más que su mochila o que su tablet o que su cuaderno, sino entran al aula con sus miedos, con sus duelos, con sus dudas, con sus silencios, con sus búsquedas, con esta medio identidad apenas formándose, con esta adolescencia que a veces les queda muy ancha para el cuerpo o muy ancha para la cabeza, para el cerebro. Y pues entonces es importante reconocer quiénes nos llegan al aula. Y nosotros los maestros tampoco llegamos vacíos. También los maestros llegamos con nuestra mochilota de emociones, de preocupaciones, de historias, de frustraciones, de entusiasmo. Y entonces lo que ocurre en el aula, no solamente, y por supuesto que hay algo mucho más importante que la transmisión de los contenidos. Entramos al aula a un encuentro de humanidades. Entramos a ese espacio en donde se cruza la fragilidad con la fuerza, con la esperanza, con el cansancio, con el deseo de aprender, con las resistencias a enseñar o aprender, pero con el gran temor de no poder. Esta idea de enseñar con el corazón implica atrevernos a mirar ese encuentro del docente en toda su complejidad. Es saber y reconocer que un adolescente no necesita únicamente aprender fórmulas o fechas. Sobre todo necesita sentir que alguien lo ve, que lo escucha y que lo sostiene. Porque más allá de recordar y de que seamos recordados el día de mañana por nuestra materia, por nuestras fórmulas o por nuestras teorías, lo que se queda en la vida de un estudiante es la huella emocional en donde nosotros los pudimos haber acompañado. Y acompañado implica el respeto y la confianza que generamos en un estudiante porque saben que hubo un adulto o un grupo de adultos que creyeron en él. Al mismo tiempo, esta idea de enseñar con el corazón
también es reconocer que nosotros también necesitamos de un sostén, así como ellos necesitan de ese sostén. Nosotros tenemos que estar sostenidos porque, como dijo Annie Cordier, que yo siempre lo pongo aquí en las charlas y en mi comunicación y en los talleres que yo tengo con los maestros, es uno no enseña nada más con lo que sabe, uno sobre todo enseña con lo que uno es. Y los docentes no podemos dar lo que no tenemos, pero adentro, no de nuestra materia. Los docentes nos alimentamos de esto que recibimos en el aula y que de alguna manera fortalece nuestra resiliencia y que nos impulsa a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar a nuestra comunidad. Porque lo cierto es que lo que está pasando el día de hoy es que cada día encontramos, y es bueno, no porque yo sea pesimista, hablar de esto, pero muy a menudo encontramos maestros agotados que empiezan el ciclo escolar ya así con el peso encima, maestros rotos. Y desde ahí no se puede abrir el espacio a la esperanza. Solo cuando aprendemos a sostenernos nosotros mismos, a reconocernos vulnerables, podemos volver a mirar a nuestros alumnos con una mirada renovada, con este corazón abierto, que es lo que necesitamos en la docencia. Y para esta conferencia vamos a hacer un recorrido primero del aula como un espacio humano, no solo académico. Después, la importancia del vínculo de los docentes con los adolescentes en estos tiempos de tantísima incertidumbre. Luego vamos a recordar que el encuentro humano, la importancia del encuentro humano en la escuela, que ayuda a sostenernos frente a tantos sinsentidos y que todo este encuentro se vuelve de repente en un acto de resistencia y de esperanza y nos convertimos en estos guerreros que trabajamos por los jóvenes. También hablaremos un poquito de resiliencia y después vamos a trabajar en toda esta idea del sostén que yo soy una convencida y más desde la perspectiva psicoanalítica de la cual estoy formada, es que así como una madre sostiene al niño para que no caiga al vacío, para cuidarlo, para alimentarlo, para darle vida a esta vida incipiente, nosotros también sostenemos a los adolescentes para que puedan arraigarse, para que puedan crecer, para que puedan equivocarse y para que puedan buscar quiénes son. Y después, estas cosas, todo este recorrido que vamos a hacer, pues ya vamos a rematar con algunas cosas más modernas de neuropsicoanálisis y neuropsicología, en donde vamos a tener un poquito de instrumentos para ir aterrizando todo esto que vamos a empezar desde una visión bien filosófica y bien existencial y después vamos así, a dar una aterrizada completita. Bueno, entonces, esto que les decía de enseñar con el corazón no es un lujo, no es un ideal romántico, es, si lo pensamos a profundidad, la única manera en que la educación tiene sentido en estos tiempos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que transforma vidas no son únicamente los programas ni los exámenes. Lo que transforma la vida es la experiencia de un adolescente que recuerda que hubo un maestro, que hubo una maestra que fue capaz de sostenerlo, que lo miró y que no lo dejó caer. Y esta huella en todo adolescente queda grabada en su cerebro, en su corazón, y esta parte de la docencia nos va a acompañar por siempre.
Esto de enseñar en el corazón, en el fondo, es recordarnos a nosotros como docentes que no estamos solos, pero no nada más los alumnos, tampoco los docentes, que nos tenemos que aprender a sostener unos a otros y en este gesto humano tan sencillo, tan elemental, tan vivido desde nuestra infancia, está el verdadero poder de la educación. Y por ello, hablar de que el aula es este espacio humano y no solo académico, es pensar en la escuela desde una manera súper tradicional que tenemos que empezar a cambiar día con día. Porque el aula es en realidad un microcosmos humano, un lugar en donde conviven, como les dije hace ratito, emociones, miedos, deseos, silencios, sueños, expectativas, no nada más de los estudiantes, sino también las nuestras. Estos jóvenes no llegan a nuestra clase como páginas en blanco. Cada joven, cada estudiante, cada adolescente llega con sus propias historias familiares, con las cargas de lo que han vivido en casa, con el duelo de la infancia perdida, con la alegría o el dolor de lo que les pasó antes de entrar a la escuela. Y nosotros también entramos con todas nuestras ilusiones, pero también con todos nuestros cansancios o frustraciones o problemas familiares. Eso de que dejas el problema afuera del salón de clases y entras, no, más bien, lo encierras en una cajita y llevas tu cajita adentro, aunque a veces esté pugnando y empujando por salir. Esto es tan importante porque es reconocer que antes que otra cosa, y de esto normalmente no se habla en la vida cotidiana de la escuela, es que lo que sucede en el aula es un acto de magia porque se trata de un encuentro entre mundos internos. Y se trata de los mundos internos porque es empezar a darle lugar a esta dimensión humana. Entender que nuestros estudiantes no solo aprenden mucho mejor cuando se sienten acompañados, sino que también cuando se sienten acompañados y sostenidos se atreven a explorar, se atreven a equivocarse y a creer y a crecer cuando percibe que un maestro, sin decir ni media palabra, simplemente lo mira con un interés genuino. Esto de decirle a los chavos, no, yo creo en ustedes, tú Juanito, yo creo en ti, no es tan eficaz como cuando es genuino en el maestro y sabe mirar a un estudiante con esa certeza de que tú me importas. Y de alguna manera, esta gestualidad que solo pueden hacer del corazón, es lo que nuestros estudiantes cachan. Estamos acostumbrados mucho a armar y a decir palabras que muchas veces son huecas o son vacías de tú puedes, háganlo bien, yo confío en ustedes, muchachos, éxitos, ustedes pueden, arriba, qué bien. Si esto no nace del corazón, se convierte en una farsa. Y tú no puedes impostar la comunicación no verbal. A lo mejor sí, un ratito, un momentito, una clase, pero sostenerla a lo largo de un ciclo escolar es imposible. Y en eso los chavos son nuestros maestros. ¿Y por qué? Porque el primer lenguaje que aprendimos antes que el lenguaje de la palabra fue el lenguaje de la comunicación no verbal, el lenguaje de lo gestual, el lenguaje de los sentidos, de lo que transmitimos, de cómo respiramos, de lo que olemos, de lo que oímos, de lo que vemos y nos convertimos en magos para tapar nuestras verdaderas emociones, muchas veces nuestras frustraciones o el problema que acabamos de tener, pero los chavos nos cachan así.
Y a veces creemos que no nos ven y nos ven y nos huelen y nos oyen. Y cuando hay esta contradicción entre lo que ven y lo que los decimos, se dan cuenta y sin que nos lo digan, se sienten con desesperanza y se sienten defraudados. La pedagogía tradicional ha dicho muchas cosas, muchos tiempos, y ha sido cosas que inclusive se siguen sosteniendo, pero que a mí de veras a veces me dan risa, porque no hay nada en el universo, y más en esta edad y trabajando con niños y adolescentes, que perdure en el corazón humano, ¿sí? Tú puedes olvidar el concepto que te enseñó el profesor, pero esta sensación de haber sido escuchado, valorado, comprendido, esa va a permanecer adentro de ti. Y cuando un docente logra convertir este salón de clases en un lugar de seguridad emocional, la enseñanza entonces se vuelve una experiencia viva. Ahí entonces es únicamente cuando es capaz de gestarse el aprendizaje significativo. Ese que no se memoriza para un examen de 500 preguntas, sino el que se incorpora como parte de la vida. Y ese es al que le queremos apostar. Alguien trae su micrófono prendido, pero bueno, le seguimos. Cuando trabajamos con adolescentes, el aula deja de ser este espacio nada más académico para convertirse en un escenario de búsqueda, de esta tensión, de esta resistencia y de este descubrimiento. Los jóvenes están en un tiempo de preguntas más que de respuestas. Los jóvenes van a la escuela y llegan al aula con una pregunta primordial. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene estar aquí aprendiendo esto, rompiéndome la cabeza? Y estas preguntas normalmente no se formulan en voz alta. Están presentes en cada mirada, en cada silencio, en cada gesto de rebeldía, en cada gesto de desinterés, en cada bostezo o en cada contestación rabiosa de nuestros estudiantes. Los docentes que enseñamos con el corazón, entendemos que cada clase con adolescentes es un encuentro con el mundo interior en construcción del joven. Todas estas emociones que trae el joven, muchas veces contradictorias, porque por un lado entusiasmo, apatía, seguridad, vulnerabilidad, autonomía, necesidad de apoyo, esto que nosotros decimos es que son como bipolares. No, es el proceso de construcción de una identidad y de una autonomía que se va a cristalizar y va a despegar para el resto de la vida adulta. Va a ser como el cimiento. Y lo que se juega en el salón de clases es la posibilidad de encontrar a este profesor confiable que te da certezas en medio de tanta incertidumbre y de tanto caos físico, hormonal, y ahí está el docente entendiendo esto y sosteniendo esto. Esto significa que tenemos que aprender a mirar y a escuchar con el corazón, más allá de la conducta. El alumno desafiante, el que parece ausente, el que se te opone y lo traes hasta allá, me tiene hasta la coronilla, el que siempre está levantando la mano y pidiendo, veme, mira, 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 yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, o yo sí tengo ganas de joder la clase, ¿sí? El joven, el estudiante que quiere ser reconocido y acompañado en un proceso vital que a veces al mismo joven y al mismo maestro nos resulta abrumador. Allí, en ese lugar, somos cuando nos convertimos en transmisores no solo de saberes, nos convertimos como los
el bebé con la madre. Somos espejo, somos contención y somos, como docentes, estas figuras adultas fuera del sistema familiar que somos sus referentes. Entonces, se empieza a construir el aula con un trabajo primordial que es el espacio de construcción de la identidad. Entonces vemos como el grupo de jóvenes prueban sus voces, levantan, bajan, se ríen, echan la carcajada, susurran, chismean, exploran quiénes son en su relación con los compañeros, buscan el lugar en el grupo, el que se hace el chistoso, el que se hace el nerd, el que es el oposicionista, y se convierte la clase en un laboratorio social y emocional donde todos como docentes tenemos oportunidad de sembrar confianza, de sembrar respeto y sentido de pertenencia. Vuelvo a recordar que el adolescente olvida la definición de un concepto, la capital de un país, una fórmula matemática, rápido. Pero no va a olvidar, y vuelvo a hacer hincapié, en cómo se sintió frente a la presencia de un maestro que lo trató con dignidad y con afecto. Y que sin decir grandes temas, ni el gran psicólogo, ni hacerse el terapeuta, porque además ni es el espacio terapéutico, lo miró y lo vibró con dignidad y con afecto. Por eso es que esta invitación a enseñar con el corazón implica atrevernos a sostener la complejidad. ¿Esto qué es? Aceptar que va a haber contradicciones. Los amo y los alucino. Me caen perfecto en ciertos momentos y en otros, bueno, de veras, no los resisto. Aceptar que hay silencios, aceptar que la docencia también se trabaja con resistencias y hasta con rechazos. Pero en esta aparente distancia tenemos la posibilidad de estar presentes con autenticidad y sobre todo con esta idea que tendríamos que compartirles, que es que no nos rendimos fácilmente, porque de veras dan ganas de colgar los tenis. Este espacio con adolescentes, entonces, se empieza a convertir en un espacio vivo en donde empezamos a construir esta confianza mutua, porque ellos perciben que los estamos mirando de verdad. No estamos impostando, que sí nos interesa que sepan y que pasen el examen, pero que nos interesa muchísimo quiénes son. Y ahí nos volvemos también en estos seres que los acompañamos en este importantísimo proceso de vida. Vamos a entrar a este vínculo importantísimo entre el docente y el adolescente. Y para ello, pues bueno, les quiero decir que este vínculo, que aunque no venga en los planes y programas de estudio, pues se nos está olvidando que es lo esencial. Que este vínculo entre el docente y el estudiante es la esencia de la educación. Pero hoy en día y después de la vivencia de la pandemia, cobra una importancia fundamental. Sabemos que nuestros adolescentes viven en un mundo deslumbrante, que de alguna manera los acerca a escenarios y mundos jamás imaginados, pero sobre todo también los descoloca. Un mundo hiperconectado, acelerado, inmediato, donde todo parece al alcance de un clic, pero fíjense ustedes, al mismo tiempo, nada alcanza para llenar el vacío que deja este mundo digital. Hoy los jóvenes están expuestos a redes sociales que marcan la pauta de lo que deben ser y de lo que deben tener. Vemos jóvenes, mujeres y
Hombres buscando la foto perfecta, la vida ideal, la apariencia exitosa. Pero esta sobreexposición también a cualquiera y a ellos más les roba intimidad, les roba pausa, les roba silencio, les roba esta capacidad de mirarse a sí mismos por dentro. Y crecen estos jóvenes y nosotros, muchos de nosotros también, comparándonos constantemente, sintiendo que nunca somos suficientes. Y también, a pesar de estar hiperconectados, hay una profunda soledad que pocas veces se expresa con palabras. Pero a veces cuando nos miramos cansados, silenciosos, y los miramos a ellos con esta apatía, nos hablan también de esto. En estos escenarios, este vínculo que construimos con ellos de manera desde la honestidad se convierte en un faro. Porque hoy los adolescentes del siglo XXI necesitan más que nunca que les transmitamos permanencia en medio de un mundo en donde todo es efímero, que les transmitamos coherencia y congruencia en medio de tanta contradicción y que les transmitamos genuinamente desde nuestro corazón nuestra humanidad en medio de esta cosa avasalladora del mundo de lo digital. Cada gesto que nosotros tenemos en donde escuchamos con atención, en donde nos interesamos genuinamente por ellos, por sus dificultades y por sus sueños, hoy en día tiene un valor incalculable. Ese gesto auténtico, esta disposición auténtica en donde podemos transmitirle a nuestro grupo, sin palabras, me importas, me importan, existen, son alguien, los miro y trato de entenderlos, aunque a veces me tengan hasta la madre. Y entonces ahí se hace un milagro. Se hace un milagro porque se funda el vínculo. Yo tengo pacientes que me dicen, Marta, jovencitos, adolescentes, es que de veras, si tú me preguntas lo que vi el año pasado, no tengo ni idea. No sé, no tengo ni idea. Si no fuera porque mi mamá me obliga, yo me la pasaría jugando videojuegos porque allá en la escuela lo único que me da, y eso sí está chido, son mis amigos. Todo lo demás, pues sí, a veces una clase chida, a veces un maestro lindo, a veces una sensación de que pasó algo muy interesante, pero muy alejado de lo académico. Lo que verdaderamente siembra a los chavos es este lazo humano, esta sensación de coherencia, esta sensación de permanencia, esta sensación de certidumbre en medio de tanta fugacidad digital. Mientras todo en la vida de un adolescente parece borrarse o reemplazarse en segundos, un vínculo sólido y confiable le da raíces a cualquiera. Y este vínculo les enseña a nuestros jóvenes que no hay programa, ni plataforma tecnológica, ni chat GPT que te lo pueda dar. Aunque pagues el non plus ultra, que es la certeza de que hay adultos que están ahí, que permanecen y que apuestan por su futuro. Pero este lazo no es fácil. Esto implica vulnerabilidad, porque ahí implica que nosotros no nada más transmitamos conocimientos, sino que también llevemos a nuestra persona, reconozcamos que no lo sabemos todo, que aceptamos nuestros límites y que podemos ser cercanos sin perder este lugar de guía, de docente, del yo te contengo. Esta combinación fundamental de firmeza y humanidad es lo que fortalece la verdadera autoridad. No una autoridad que se impone con amenazas porque te voy a reprobar, porque si tienes 6 faltas ya no tienes derecho a examen.
sino aquella que se construye desde la confianza y el respeto mutuo. Hay los adolescentes que reciben más mensajes de algoritmos y saben leerlos mejor, la famosa Big Data, que sus adultos significativos. En este contexto, un maestro que logra establecer este vínculo real está ofreciendo algo, fíjense ustedes, y ahí está, contracultural. ¿Qué significa? Que tenemos una relación que va en contra de todo lo que dicta hoy nuestra cultura digital, porque no se mide en likes ni en seguidores, se mide en presencia, en continuidad, en palabras, inclusive en silencios compartidos. ¡Wow! En silencios compartidos en medio de tanto ruido. Entonces, este aprendizaje, y me emociono porque el aprendizaje empieza a cobrar sentido, no tanto por lo que se enseña, sino por lo que este vínculo transmite. Me ven, me escuchan, me valoran. Bueno, les estaba yo diciendo que en estos tiempos esta palabra sin sentido se nos cuela por todas partes. La prisa, esta violencia que nos golpea a nuestro país todo el tiempo y a nivel social, esta presión de las evaluaciones en todos sentidos que reducen lo humano a cifras, esta cosa saturada de las pantallas que muchas veces nos distraen de lo esencial, este sinsentido que viven nuestros adolescentes y que vivimos nosotros también. Pero ellos en un momento en donde realmente necesitan encontrar estos referentes estables en un mundo donde cambia todo demasiado rápido. Y ellos, así, lo sintomatizan de mil maneras. Y lo expresan de muchas maneras, con apatía, con desinterés, con desconexión. ¿Y sabes qué? Yo no conozco a ningún docente que sea inmune a toda esta sintomatología. Y entonces vamos nosotros también para olvidarnos de esto que les pasa y que nos pasa en el aula. Nos cargamos con burocracias, con exigencias, y empezamos con cansancio emocional y esta sensación de estar remando contra la corriente, que miren, y lo digo por experiencia, no se los estoy diciendo, yo me considero una persona que he sido muy apasionada de la docencia, pero sí he llegado a sentir muchas veces que todo esto de repente erosiona nuestra vocación y reconocer a veces que nuestra vocación está erosionada. Es reconocer cuando estás casado, pues que de repente ya pasaron tantos años y pues ya no sientes lo mismo, o ya como que necesitas darle un giro o platicar o reinventarte, porque ya esta cotidianidad llega y te come. Frente a este panorama normalísimo en el aula, en la escuela, en la familia, en la alcoba conyugal, con los hijos, lo único que nos salva es este encuentro humano, donde la escuela no es un lujo ni algo extra, es lo esencial. Es esto lo que le da todo sentido a nuestra labor docente. Sin este encuentro, sin esta conexión, la enseñanza se convierte en rutina vacía y el aprendizaje en simple acumulación de información en donde los preparamos para un examen y al otro día, como dicen mis pacientes, se les olvida. Pero cuando esto ocurre, cuando este vínculo, cuando se prende la chispa, esta posibilidad de reconstruir sentido en medio del sentido aparece. Y entonces aparece un gesto de reciprocidad. Nosotros les damos
los contenemos, los comprendemos y ellos nos regresan su entusiasmo, sus ganas, el brillo en sus ojos. Y para ello necesitamos de nuestros adolescentes su mirada, necesitamos sus preguntas, necesitamos su vitalidad. Y esto es lo único capaz de darle vida y sentido y significado a nuestra labor docente. Es el antídoto perfecto frente a nuestro cansancio y la brújula que nos devuelve esta esencia de nuestra vocación. Yo no creo que haya un solo docente en la historia de la humanidad que se pueda sostener como verdadero docente construyendo vínculos y construyendo este docente que enseña con el corazón, si no tiene de regreso esa mirada y eso que el estudiante nos entrega, que es su atención, su interés, esta sensación de querer descubrir, esta apatía de los chavos, es algo que va matando y que va aniquilando nuestra vocación, nuestra pasión. Pero, ojo, no es nada más la apatía de ellos, es que no hemos encontrado la manera de conectarnos, de encontrarnos con el estudiante para poder generar ese fuego. Es como la cajita del cerillo y el fósforo. Sin esos dos elementos no hay fuego, no hay chispa, no hay luz. Y de lo que se trata, y lo pensamos como una metáfora, es el aula, que me encantó esta metáfora, como crear estas islas de sentido en un mar sin sentido. Y se trata no de tener todas las respuestas, sino de seguir sosteniendo este espacio de preguntas en donde compartimos el interés por preguntarnos juntos. Es poder decirles a los jóvenes, no, todo claro, pero vamos a ver cómo le hacemos. Esa presencia en donde el saber, pero el saber desde adentro que se pega a lo académico, se convierte en faro. De veras, los estudiantes adolescentes no esperan perfección, la abominan. ¿Por qué? Porque están en una etapa en donde se ven todos los desperfectos de la vida. Se ven todos los acomodos, se ve como cuando se ve atrás de un escenario toda la tramoya, los andamios, los montones de ropa, de vestuario, de los disfraces. ¿Y qué esperan ellos? Esta autenticidad, esta coherencia, fuera máscaras, pero que al mismo tiempo les podamos ofrecer una cierta idea de ir a un faro. ¿Qué es la escuela? Es este refugio de humanidad. Es este lugar en donde les damos la experiencia de que los vínculos son capaces de sostener y de transformar. Y este punto de encuentro es lo que les ofrece sensación de seguridad, pertenencia y esperanza, en donde desde lo más profundo de lo humano se sienten acompañados. En este espacio, en esta aula, en esta mirada, aunque sea por un instante, y aunque tengamos mucho tiempo sin sentirlo, podemos recuperar el sentido perdido y recordarnos mutuamente que no estamos solos. Así es. Que estamos aquí juntos todos. Sigo con mi siguiente diapositiva. Cuando hablamos de resiliencia y de cuidado docente, hablamos de que tenemos que sostenernos para poder sostener, para poder sostenerlos. Y ahí es, si estamos hablando de enseñar con el corazón,
pues no podemos dejar de lado este punto. ¿Qué pasa con nuestro propio corazón? ¿Cómo nos sostenemos cada día que enfrentamos a un aula llena de jóvenes con sus energías, con sus dudas, con sus rebeldías y al mismo tiempo, qué hacemos con nuestras propias cargas, con nuestros propios duelos, con nuestras propias preocupaciones? Enseñar no es fácil, lo sabemos aquí. Ya lo dijo hace muchos años Freud. Existen tres trabajos imposibles. El político, que es dirigir, siempre quedas mal por algo. La educación, siempre hay algo que no termina de estar bien, ¿sí? Y Freud lo decía desde el psicoanálisis y psicoanalizar, porque siempre hay algo que falta y que no termina de cerrar el proceso psicoanalítico. Todos sabemos aquí que enseñar no es fácil y que ser docente tiene un peso invisible y una carga invisible que es muy poco reconocida y muy poco visible a los ojos de la sociedad. Es un peso que no está escrito en ningún plan de estudios, que no aparece en las boletas ni en los informes administrativos y que no forma parte de la currícula. Y ese es el peso de escuchar desde el corazón al estudiante que llega, por ejemplo, con problemas familiares. Es el peso de tener que contener a un estudiante que vemos su mirada apagada y que no le encuentra sentido a su vida. Es lidiar con la frustración de que a pesar que explicamos una, dos y tres y cuatro veces y volteamos a ver que nuestro estudiante se siente incapaz. Y todo esto mientras nosotros también llevamos encima todo lo nuestro. Nos están fastidiando que el área administrativa, que tenemos que entregar, que tenemos que calificar, que tenemos que, y además el marido, pero el hijo, pero la casa, pero el coche, pero el microbús, pero ya no alcanzamos a llegar. ¿Y cuántas veces sentimos que damos y damos y damos, que es el mal docente, y que nos vamos vaciando por dentro? Y por ello hablamos de esta resiliencia, que resiliencia, ojo, a veces se confunde con, híjole, es que qué resiliente porque qué aguantador eres. O con ser fuerte todo el tiempo. No, hombre, es que eres bien resiliente porque eres bien fuerte todo el tiempo. Eso no es resiliencia, queridos profesores. La resiliencia no es endurecernos, sino todo lo contrario. Es mantenernos humanos aún en medio de tanta carga y de tanta dificultad. Resiliencia es exactamente podernos caer, pero también levantarnos. Resiliencia es aceptar que hay días de cansancio, de frustración, de enojo, de ganas de colgar los tenis, y sin embargo encontramos maneras de recomponernos. Resiliencia es saber que no tenemos las respuestas, pero que podemos sostener la pregunta junto con nuestros estudiantes. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, estoy pensando en un grupo de estos complicadísimos, con adolescentes apáticos, que retan todo lo que decimos. Y a lo mejor un día en medio de la tensión, uno de ellos, uno así, como quien dice, profe, pero a ver, la neta, maestra Marta, profe, maestra Lupita, ¿a usted le importa lo que yo hago con mi vida? Y esa pregunta, aunque digamos, sí, que esté bien, ni viene al caso, nada más me está retando, quiere cambiar el tema porque vamos a ver a Garcilaso de la Vega, ¿sí? Esa pregunta es una puerta, porque detrás de esa impertinencia o de esa rebeldía hay un grito que dice, ¿a alguien le importa lo que a nosotros nos pasa? Y un docente resiliente, que a veces no siempre podemos ver ser tan resiliente como quisiéramos, a veces, si podemos no reaccionar con enojo ni con sarcasmo, sino poder de alguna manera comunicar que, híjole, la tenemos difícil,
Y que en medio de todo esto, pues vamos a ver cómo le hacemos para que ustedes sientan que me importa y que yo también como docente tengo una luz de que lo que me esfuerzo por traerles también les importa. Este mito del maestro invulnerable, de que lo sabe todo, ese maestro rígido, que nunca tiene ni cansancio ni dudas, ¿quién puede vivir así? No es sostenible, no es sostenible este mito de todo está bien, cuando en realidad a veces no estamos tan bien. Y tenemos que derribar estos mitos pero no implica tener que decir, muchachos, hoy he descubierto lo vulnerable que soy, sino simplemente voltear a ver y decirme, Marta, hoy descubres cuán vulnerable eres y cuán cansada estás de sostener esta imagen de que siempre estás bien. Y esa es el gran descubrimiento. Y el gran descubrimiento es que cuidarnos a nosotros mismos no es egoísmo, es responsabilidad. Cuidarnos a nosotros mismos implica mandar un mensaje importante a nuestros estudiantes, que es que un maestro que se descuida, que se quiebra en silencio, que se vacía completamente, corre el riesgo de volverse un docente que no conecta, que se vuelve indiferente o que se vuelve mecánico. Y ese maestro mecánico hace daño sin querer. Y para ello, antes que cuidarlos a ellos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros límites. Saber realmente cuidar nuestros espacios de descanso, cuidar nuestro cuerpo, apoyarnos con nuestros pares, con nuestros colegas, no con nuestros alumnos. Es decir, compartir entre adultos lo que sentimos. Si así lo necesito, ¿qué se me da a mí? La terapia, el acompañamiento espiritual, mi fe, mi religión, el coaching, ¿sí? Porque los que escuchamos, y escuchamos un chorro de nuestros alumnos, también necesitamos ser escuchados. Y lo importante de todo esto es cuidar nuestra capacidad de enseñar, cuidar nuestra capacidad de conectar, cuidar nuestra capacidad de redescubrir nuestra vocación. Y esta vocación no se construye en soledad. Nadie puede ser resiliente solo. La fórmula química que se necesita para que la resiliencia florezca desde sus primeros inicios es ese vínculo con una persona significativa. ¿Qué quiero decir con esto? La docencia aislada enferma. Estos maestros que a veces, que de veras no faltan ganas, a veces decir, mira, hay tantas broncas que yo llego, doy mi clase, me voy y ya, yo ya no quiero saber nada porque yo tengo muy claros mis objetivos. La docencia aislada enferma. El maestro que se encierra, que no, nunca pide ayuda, se desgasta más rápido. Necesitamos una comunidad, necesitamos escucharnos y validarlo. A veces hay en ciertas escuelas pequeños rituales en donde el que alguien diga, ánimo, sé que hoy tienes un grupo pesado, estoy contigo, aquí estamos, vamos, dale. Ah, qué alivio, ¿sí? Esta sensación de que saben que estamos pasando por algo difícil. Y esta resiliencia en lo individual no tiene efecto, tiene que ser esta resiliencia colectiva. Esta resiliencia que genere esperanza, es decir, sigo apostando por el encuentro humano en el aula. Y yo también puedo seguir adelante aunque la vida sea difícil. Y para ello regresamos a esto tan
que hoy está en boga, que es la ética del cuidado y la ética del cuidado mutuo. ¿Y qué podemos decir aquí? Que si no cuidamos nuestro corazón, difícilmente podremos cuidar el de nuestros estudiantes. Si no cultivamos nuestra resiliencia y la resiliencia comunitaria, no podemos acompañar a los adolescentes en la construcción de su propia resiliencia. Si no nos reconocemos como humanos, tampoco podemos sembrar humanidad en ellos. ¿Y qué quiere decir con esto? La resiliencia y el autocuidado, que por ahí estamos ya trabajando en estas cosas del cuidado docente desde nuestro micrositio, ahora con esta cuestionario sobre bienestar emocional docente que hemos construido con la Facultad de Medicina y que está ya en septiembre de manera anónima, confidencial, absolutamente blindado de cualquier interferencia de la institución o de la de Gire, para que haya una herramienta para decir, a ver, ¿y yo cómo ando? ¿Cómo anda mi resiliencia? ¿Cómo anda mi bienestar psicológico? Que les haremos llegar en breve. Todo esto es nuestra tabla de salvación. Y todo esto es lo que nos ayuda en los momentos más difíciles de la vida a poder seguir adelante. Les comparto mi siguiente diapositiva y voy a hablar de la labor de sostén. Y para ello recurro a mis autores favoritos, Bowlby, Winnicott y todo esto que trabajamos desde la clínica psicoanalítica. ¿Y qué les quiero decir aquí? Hay un autor que es uno de mis favoritos, que es John Bowlby, que seguramente ustedes han oído hablar un poquito de él sobre la teoría del apego, que nos enseñó que los seres humanos necesitamos una base segura para crecer saludablemente. Y en ese sentido, también Donald Winnicott nos habla, este pediatra inglés maravilloso, que habló que el sostén que la madre puede tener con su pequeño cuando es bebé y después otros adultos significativos y lo que otros adultos significativos, las maestras, los tíos, el padre, ofrecen al niño, este holding, así le llama, que es todo este sostén para que el niño pueda crecer. Este sostén que no es solo físico de sostener y cargar al niño en brazos, sino también es un sostén emocional, psíquico, en palabras de Winnicott, que es transmitir que hay alguien allá firme, atento, que me contiene y que no me abandona. Sin esta experiencia de sostén, los seres humanos, los niños, se caen al vacío. Y cuando hablamos de este vacío, es el vacío de la psicosis. Por eso es que sabemos la importancia que tiene el sostén y que a pesar de que ya estamos grandes, seguimos necesitando este sostén. ¿Y qué significa sostener en la docencia? Significa ser presencia confiable. Significa estar allí. Significa ser un adulto que escuche de verdad. Significa que somos capaces de marcar límites sin romper el vínculo. Y recordarnos en cada momento que el adolescente, aunque su mundo, su cuerpo esté hecho un caos, no está solo. Por ejemplo, vamos a ir aterrizando. Cuando un chavo nos llega a clases desafiante, que te contesta con ironía, que se muestra indiferente, retador, majadero, insolente, como solemos decir, y como están llenos los muros de los salones de maestros, ¿sí? Todas estas palabras que escuchamos tan a menudo cuando compartimos y descargamos. Muy fácil etiquetar a alguien así como problemático e imponerle un castigo. Bueno, no, ya no son castigos, son sus consecuencias. Vaya hipocresía la nuestra. Pero bueno, lo seguiremos manejando como consecuencia.
y tendremos que asumir que disfrazamos el castigo con argumentos de adultos para hacerlo ver cómo son sus consecuencias. Pero desde la mirada del sostén, no nos podemos hacer güeyes porque leemos otra cosa. El maestro que está con el corazón, con esta escucha, más que ver al alumno problemático, majadero, indiferente, grosero, ¿qué nos está preguntando? A ver tú, maestro Luis, ¿serás capaz de sostenerme incluso en mi peor versión? Y el docente que está ahí con el corazón le dice al chavo, lo que haces no está bien, tienes mejores maneras y lo puedes hacer mejor, pero eso no significa que yo renuncie a ti. Aquí voy a estar. Y ese es el acto más humano y transformador que un maestro le puede ofrecer a un chavo problemático. Porque de alguna manera la sociedad les pide a nuestros jóvenes éxito, imagen, rendimiento, y la escuela también pide esto, pero a veces les ofrece el refugio. El maestro que verdaderamente sostiene se convierte en este adulto que les devuelve a los chavos un reflejo distinto de sí mismo. No importa que tú no veas lo valioso que eres. No importa que tú no veas o que no sientas lo capaz que eres, lo creativo que eres. Alguien aquí en esta escuela sí lo ve. A veces este sostén es tan sencillo como recordar el nombre de un alumno invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Un alumno tímido, un alumno que se esconde. Y a veces no necesitamos, como digo, volvernos psicólogos ni hacer nuestro diplomado en psicología. Con un cómo te fue en este partido de fútbol que te estás tan entusiasmado. A ver, esto que es mínimo es este sostén que le devuelve esta mirada al estudiante. Y recordar también que ellos nos sostienen a nosotros, a que hacemos este encuentro recíproco y este sostén recíproco. Es decir, podernos decir, aquí estamos. Y tenemos que dejar de confundir el sostén con cargar. Este sostén no implica, ahora ya también me tengo que hacer cargo de su vida emocional. No se trata de llevar a cuestas el dolor de cada estudiante, ni de un estudiante, porque eso nos rompe. Sostener es estar en equilibrio, estar presentes, sin anularnos, es acompañar, reconociendo nuestros propios límites. Es de alguna manera el que está presente a pesar de la majadería, del desafío, de la incertidumbre. Y esta ética del sostén es lo que también necesitamos. ¿Qué es la docencia? Es un acto de sostén humano. Somos la base segura de la que habla mi querido John Bowlby. Somos el holding del que habla mi admirado Donald Winnicott. Somos aquellos que nos convertimos en este espejo, en este individuo que les dices, no estás solo, yo estoy aquí y aunque no pueda resolverlo todo, te sostengo en este tramo del camino. Y esto es lo que hacemos. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Ciertos ejemplos concretos. Por ejemplo, en la clínica nosotros vemos un bebé de 3 mesecitos que llora desconsoladamente a las 2 de la mañana y no puede explicarse qué le pasa porque nada más el bebé siente hambre, frío, miedo, la mamá entra, lo toma en sus brazos, lo arrulla, le da la chichi y el niño, el bebé siente un alivio y dice y siente y empieza a tener esos primeros vestigios de que cuando algo me duele, hay alguien que responde. Y eso le da confianza al bebé para seguir existiendo. Pensemos ahora en el escenario escolar. Un chico de 15 años que entra al salón y no habla. Se sienta con la cabeza baja.
no entrega tareas, no participa. Poder, más fácil etiquetarlo. Un flojo es un desinteresado, es un apático, le vale madres, los papás le dan todo. Y en realidad este pequeño adolescente es un bebé que está llorando en silencio, no con lágrimas, sino con su retraimiento. Está preguntándose inconscientemente. ¿Alguien se dará cuenta de que estoy mal? ¿Quién aquí me sostiene? Y aquí le damos un vuelco diferentísimo a la educación, con un simplemente te siento distinto. ¿Quieres hablar? Estoy aquí, aquí estamos. Vamos a poner otro ejemplo. El bebé gateador que va hacia un objeto nuevo, un trapito rojo. Mira hacia atrás y ve a su mamá en la habitación. Y va, voltea, se asegura y luego se atreve a volver a avanzar porque sabe que puede regresar si algo lo asusta. Eso es la base segura de la cual habla John Bowlby. La confianza básica de alguien que te respalda. Y lo pasamos al aula. Un joven de 16 años, de segundo de prepa, levanta la voz, levanta la mano para leer un poema que escribió. Es la primera vez que comparte algo tan íntimo. Y voltea y nos mira como un bebé, y como este bebé que miraba a su madre y necesita este reaseguramiento de que no será ridiculizado ni rechazado. Si este docente es capaz de ver esto y de escuchar con respeto, agradece su valentía y protege ese momento en donde el adolescente se siente sostenido. Es como si hubiera mirado atrás y comprobado, este, que ya no es mi mamá, que es mi maestro, está ahí, puedo arriesgarme y puedo mostrar quién soy. Y esto es lo que hace esta base sólida de confianza. Vamos a un ejemplo 3. Un niño. Un niño de 2 años que, de estos que ya sabemos en el súper, gritan, se tiran al suelo, se convulsionan porque la mamá no le compró la papa. La madre lo puede gritar, lo puede jalonear, lo puede ignorar, pero una mamá que llega, lo levanta, lo sostiene y lo contiene y lo abraza, le dice y le manda el mensaje al niño. Aunque me enoje y pierda el control, no me abandonan. Y el niño lo entiende y el niño se calma. Este abrazo de contención. Y cuando llega, por ejemplo, un chavo a nuestra clase, provocador, echando el chistorete, interrumpiendo y reta la autoridad al profesor, lo que el chavo le pregunta al profesor es, ¿y tú, profe, eres capaz de sostenerme incluso en esta versión tan desagradable de mí mismo? Tú lo puedes expulsar, lo puedes reportar, tú puedes decir, estoy poniendo límites, no acepto tu conducta. Pero el mensaje tiene que ser, aunque no estoy de acuerdo, no me pierdes por esta conducta tuya. Aquí sigo contigo. Y aquí es donde se fortalece el vínculo. Y así podemos también hablar de cuando el bebé se tropieza y se cae y la mamá dice, vamos, arriba, inténtalo otra vez. Cuando un chavo le enseña a un estudiante que reprobó otra vez un examen y puede mandar el mensaje de esto no te define, vamos a ver en qué fallaste y cómo puedes mejorar. Tienes otro chance, se puede reparar. Estamos hablando de otra cosa en la vida. Y lo que les quiero decir a ustedes, a todos ustedes, es que desde esta mirada del sostén, la rebeldía, las explosiones de enojo de nuestros chavos, la aparente apatía, ya no se leen y ya no pueden ser leídos simplemente como mala conducta, como niños mimados, esta nueva generación de cristal. Se entienden como expresiones de un cerebro también en proceso de maduración
y de una psique que busca sostén. Y esto no significa justificar, significa comprender para poder acompañarlos mejor. Y aquí es donde también tenemos que hablar de que el aula no es nada más el lugar para transmitir información, es un espacio, ojo, de regulación emocional y de regulación neurológica en esta etapa de la vida. La voz del maestro de nosotros o los calma o los desborda. Nuestra mirada los sostiene o los humilla. Nuestra estructura les brinda seguridad o les provoca ansiedad. Cada gesto, cada silencio, cada palabra tiene impacto directo en el cerebro y en el psiquismo de nuestros alumnos. Y si miramos con atención, vamos a ver cosas inimaginables de cómo a nivel inconsciente está este vínculo y estamos sosteniendo la mente y el alma del adolescente. Hemos hablado del cerebro, de la biología y de las emociones, pero también en el aula se habla de lo inconsciente. Y de alguna manera, todo este inconsciente que se juega con el estudiante es aprender a interpretarles. ¿Me abandonas si soy difícil? ¿Me sostienes incluso en mi peor versión? Y el docente le tiene que asegurar esto. Mañana quiero que abras la clase hablando tú y con tu presentación. Yo estoy aquí para corregirte, para decir muchas cosas que yo tengo que comunicarte. Y si te comportas mal, te corrijo, pero no te pierdo. Y esta experiencia transforma. Significa entonces darle el giro a toda esta parte educativa. Y de alguna manera, hoy quiero decirles, ya para cerrar, que no hay aprendizaje sin emoción, sin calma, sin vínculo. Enseñar con el corazón implica enseñar desde la neurociencia, desde la biología, desde el vínculo, desde el cuerpo y desde el alma. Es ayudar a nuestros jóvenes a que un cerebro en construcción encuentre equilibrio. Es ofrecer a los adolescentes este espejo para que descubran quiénes son. Es regalarles a los jóvenes la esperanza de que no están solos. Y si todo esto ocurre cotidianamente en el aula, si esto de la mirada que valida, la voz que calma, el límite que protege, la mano que levanta después de la caída, no necesitamos grandes discursos, simplemente necesitamos presencia auténtica. Lo que cambia la vida de un estudiante no es la claridad en un contenido, sino precisamente este acompañamiento. Quiero decirlo con toda claridad. Los alumnos también nos devuelven esperanza. Nos recuerdan que lo que hacemos importa, nos sostienen los días grises y nos vuelve a encender. Enseñar con el corazón no es un acto unilateral, es un sostén mutuo. Nosotros los sostenemos y ellos nos sostienen. En un mundo como el que estamos hoy, nos invita a atrevernos a sostener estos cerebros en construcción y estas almas en búsqueda. Y es darnos cuenta que la educación sigue siendo ante todo, un acto de esperanza. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a la experta que hoy nos acompañó o que nos acompaña y nos acompañará siempre. Gracias a los expertos maestros de los procesos intraáulicos, de todo aquello que pasa dentro del aula. Muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión.